Hola Brigitte, gracias por la entrevista. La primera pregunta, ¿cómo ves a Sapiens? Me gusta mucho como proyecto alternativo de comunicación. Creo que necesitamos unos espacios de debate un poco más ricos y más orientados hacia la temática ambiental, por supuesto, y incluye todas sus derivaciones culturales, pero pues les doy la bienvenida, indudablemente. Haciendo referencia a un artículo que escribiste muy recién pasada la emergencia, mencionabas una cosa que parece obvia en el país y es que, pues, de alguna manera todos queremos que se salve Hidroituango, ¿sí? Como proyecto. Y un poquito lo que queríamos buscar en el fondo es por qué no poner en el debate, ¿sí?, la posibilidad del desmonte de Hidroituango. No, hay que ponerla. Y desde un instituto de investigación y yo misma como ecóloga debo reconocer que todas las alternativas que se planteen deben ser analizadas. Y el llamado que hemos hecho en muchos casos, digamos, de controversia es a generar escenarios donde distintos actores, donde distintos intereses puedan contrastar, digamos, las ventajas y desventajas que aparecen en cada uno de ellos dentro de los sistemas, digamos, de contexto y de valores que los proveen. Entonces, bienvenidos los escenarios que implican incluso el desmonte. No soy experta en absoluto en proyectos hidroeléctricos, entonces lo que le da a uno la impresión con estas controversias de proyectos, megaproyectos, es la asimetría y las cifras y las condiciones tan monumentales que implica. Es como si dicen a uno, no, pues hay que desmontar las pirámides porque fueron construidas sobre la esclavitud del pueblo egipcio. Uno dice después de eso, madre, sí, claro, son pirámides de sangre, pero de golpe desmontarlas sale peor que dejarlas ahí. No con eso quiero decir que la hidroeléctrica tenga como destino convertirse en un monumento funerario, pero sí que las consideraciones de ese tipo son muy complejas. Sin embargo, cuando yo escribí ese artículo, aún no se había declarado la fase final de la emergencia. Digamos, todavía fue como un momento de coyuntura en el cual realmente no se sabía muy bien qué pasaba. Si mal no recuerdo, el título del artículo era Los desastres culturales. Estábamos hablando de cómo nosotros también generamos desastres y qué clase de tratamiento les debemos dar. ¿Cuál sería la alternativa? No tengo idea, no hemos hecho ningún seguimiento institucional, ni yo misma tengo respuestas al respecto. A medida que ha ido avanzando la evidencia de los impactos de la represa y también la incertidumbre que no se ha resuelto, porque esto va a proyectarse por años, creo que sí se requiere enriquecer la discusión mucho más, sí se requiere plantearla en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de lo financiero. El riesgo se ha ido modificando a medida que el tiempo pasa y las condiciones también de la población van siendo distintas, los aprendizajes son distintos. Yo creo que hay que considerar la posibilidad de desmontarla, por supuesto. Hay un tema en el que recurrentemente discutimos, pero pareciera que no se toma finalmente la decisión de arrancar, y es un tema de transiciones que tiene que ver con el modelo económico que tenemos, con el soporte económico que le damos al país en petróleo, en minería, y la pregunta un poco es, digamos, ¿por qué no arrancamos esa transición ya? ¿Cuál es la dificultad? Tú has hecho hiciste una entrevista que saltó chispas cuando dices saquemos todo el petróleo. Esta semana, tal vez ayer o antier, le contestaste a Carlos Fonseca, pues el problema de sacar la esmeralda no es problema, discutiendo un poco sobre una postura de Eduardo Gudinas de que el oro que ya tenemos afuera es suficiente y el resto es suntuario. ¿Sí? Esos son como enfoques de arranque para poder plantear una transición. ¿Cuándo y cómo arrancar esa transición? ¿Es pertinente esa transición? Es indispensable la transición. Digamos, si realmente queremos construir un mundo sostenible, necesitamos movernos en todas las dimensiones. Tenemos que repensar la educación, tenemos que repensar
la infraestructura, la producción de alimentos. Es decir, es un reto civilizatorio. Lo que pasa es que cuando se plantea así, entonces es un reto, como dices, o que nunca empieza, o que lo dejamos a que se resuelva solo. ¿Sí? El colapso nos va a ir definiendo cuáles son las trayectorias posibles. Personalmente creo que eso es lo que va a pasar, lamentablemente. No soy muy optimista en el sentido de que las civilizaciones sean capaces de autocorregirse. Eso no ha pasado nunca en la historia. Los disidentes de las civilizaciones constituyen semillas que se convierten en otras cosas. Pero sí puede haber transiciones parciales, sí puede haber, digamos, un inicio menos doloroso o un impacto mejor distribuido, por lo menos socialmente, de lo que significa sacrificar ciertas cosas o lo que significa invertir en otras. Tenemos una generación para hacer la mayoría de estos virajes, ¿cierto? Y requieren institucionalidad nueva, requieren gobernanza, sistemas de gobernanza nuevos, gestión del conocimiento distinta, lo cual también implica unos volúmenes de capital en una economía de mercado como la nuestra. También hay que reconocer el contexto del cual partimos, que requieren apalancamiento. Entonces, mi perspectiva personal de las transiciones es que es un proceso de negociación del presente con el futuro, en el cual vamos a tener que sacrificar aún más de lo que ya hemos sacrificado o de lo que hemos deteriorado en el pasado. Entiendo perfectamente que haya posiciones completamente opuestas, es decir, en el sentido ni una hectárea más de deforestación, ni un humedal más ante la infraestructura, ni un pedazo más de sabana ante la ciudad. Creo que no es muy realista esa posición, porque estamos en una condición de anomalía, digamos, y minoritaria, y la sociedad en general retóricamente reconoce la importancia de lo ambiental, de la sostenibilidad, pero no está dispuesta a dar un pasito en ese sentido. Vengo del debate sobre campesinos y páramos, y una de las posiciones más interesantes que surgió de un representante de comunidad dijo: los campesinos en los páramos no hemos dañado ni una hoja, hemos protegido la madre tierra, somos absolutamente los más exitosos conservacionistas. Digo, pues para el discurso me parece muy bonito, pero no es cierto. ¿Sí? Y nuestra agricultura tiene que seguir, y nuestras vacas y nuestro modo de vida es legítimo y es sostenible ya. Bueno, pues si esa es la posición, deje así, en 25 años no queda nada. Claro, entiendo la necesidad de construir un discurso de esos para resistir a la expulsión del páramo, que no es en absoluto deseable. Pero no es cierto, los campesinos colombianos han causado desastres en términos del manejo de uso del suelo, en términos del uso de agrotóxicos, en términos por dependencia, por sujeción y subordinación a las fuerzas de los poderes establecidos. En fin, no es que sea una acción deliberada, pero ha pasado. Y entonces reclamar que esos modos de vida hoy en día son los que nos van a sacar adelante, me parece complicado. Que es lo mismo que si una empresa hace propaganda simplemente de que sus prácticas son limpias, de que todo lo que hacen es impoluto, y de que sacamos carbón cristalino y no pasa nada. No, todos tenemos unas huellas tremendas. Y finalmente los ciudadanos, que todos reclamamos aire limpio, agua limpia, comida de calidad, equidad. De hecho, reclamamos lo que nos prometían los objetivos de desarrollo del milenio, pero sin ninguna clase de contraprestación. En el día que le suben a uno los impuestos, no por la reforma tributaria actual, sino digamos que hubiese una reforma tributaria verde, nadie la apoyaría tampoco. O bueno, algunos de nosotros seguramente ingenuos diríamos: sí, yo estoy dispuesta a que me cobren 10% más de renta a cambio de restauración forestal en el país. Entonces, creo que el término de la transición va a ser un término de negociación, de ser muy
muy prácticos. Y ahí hay, por supuesto, compromisos y sapos que hay que tragarse seguramente. Pero lo que no se ve muy claro es el panorama de tiempo, es decir, si nos vamos a sentar a negociar, o sea, sacar una ley nos cuesta 2 años, entonces sacar una norma nos cuesta 1 año, un decreto, una resolución 1 año, y eso cuando nos va bien. Entonces digamos que lo que no ve uno es el tiempo, hay una sensación de urgencia, y yo creo que ahí esa resistencia, particularmente por poner alguna de no fracking, ¿sí? Esa resistencia, más allá un poco del debate técnico, obedece a una necesidad también de pensar un mundo diferente, más allá de si aquí es como Marcellus o si el petróleo de fracking es como en Texas, o si podemos hacerlo o no en el Magdalena Medio, en medio de las ciénagas. Es un poco esa resistencia, lo que llamas a venga, sentémonos ya y negociemos ya. No sé cuál sea el resultado de la negociación, sí, pero esa urgencia, Brigitte, no se ve. Esa urgencia, ¿dónde la conseguimos? De acuerdo, coincido plenamente, porque lo que uno ve en todos los sectores, en todas las actividades es estiremos un poquito más, un añito más, un pedacito más, ¿no? A ver, y ya sabemos que los umbrales en general están superados. Es decir, necesitamos realmente girar muchas tendencias. No veo líderes, en ese sentido, líderes colectivos o líderes de movimientos. En Francia el ministro de las transiciones renunció al primer año y denunció una serie de contradicciones en el sistema que decían, no, me tienen atrapado, aquí yo no puedo hacer nada. Yo me imagino que a veces, me imagino la posición de los ministros de Ambiente en Colombia, así, uno no puede hacer nada en un cargo como el Ministerio de Ambiente, salvo tratar de abrir ciertos espacios, de hacer una buena gestión. En general creo que han tratado de vivir en los resquicios, pero cuando el Estado mismo no realmente solo usa lo ambiental como un recurso retórico o como un recurso discursivo para atraer la atención, y no solo el Estado, sino muchas organizaciones también, el sector privado lo hace, los académicos lo hacemos, porque pues todos vivimos o de la consultoría o de las donaciones. Hay muchos mecanismos perversos que están previniendo realmente la construcción de una agenda de transiciones de urgencia. Lo único que yo he oído que me suena interesante es lo que dice Jeffrey Sachs de los acuerdos entre sector privado, gobierno y sociedad civil para construir soluciones. Dice, miren, no vamos a ponernos de acuerdo sobre la teoría de las transiciones. Entonces cojamos unos grandes casos y le apostamos a ver si logramos transformar algunas tendencias. Entonces vamos a limpiar el Mediterráneo, vamos a detener la deforestación en ciertos sectores del Amazonas. Claro, lo que pasa es que eso lo hacen en un contexto de economías neoliberales, ¿cierto? Donde una parte importante de la causa del daño se está reciclando. Entonces no sabe uno, eso nos compra tiempo, nos compra una generación, pero el coco del cambio climático es absolutamente existe, es absolutamente real para el año 2050. Y acabo de acordar, hoy debería entregar un artículo que me pidieron, ¿cómo se imagina Colombia en el 2050? Es imposible imaginarse nada en el 2050. El mundo va a ser tan distinto a partir de la acumulación de los efectos de los desastres climáticos regionales y locales, las pérdidas en producción de alimentos por fenómenos extremos ambientales, los desplazamientos de comunidades, en fin, la conflictividad ambiental se va a incrementar terriblemente. Y estamos en el 2000, digamos que en el 20. Pronosticar a 30 años eso es como tratar de haber previsto en 1990 cómo era el mundo en el 2020. Nadie le atinó. Tengo una duda muy grande sobre el papel de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Porque hay días que me levanto como un optimista tecnológico y digo, no, sí, es por aquí, esto nos va a tocar conectarnos al computador y
convertirnos en cyborgs para habitar la Tierra de otra manera. Y hay días que digo, no, eso es, pues la posthumanidad no es una alternativa para ser humanos. Toca dejar de ser nosotros y quién sabe en qué condiciones. Es un debate que me apasiona y que creo que va a afectar muchísimo el rumbo que tomen muchos de nuestros países. Qué tanto vamos a invertir realmente y en qué clase de tecnología, cómo vamos a darle acceso a todo el mundo a esta tecnología y no vamos a usarla para incrementar la brecha de pobreza y la asimetría social. Y pues las señales son ambiguas siempre, ¿no? Porque la tecnología y esta clase de tecnología pues siempre juega dentro del mercado nuevamente, entonces jalona la acumulación. Has hablado del mercado repetidamente y digamos que la discusión sobre si las minas de esmeralda sí o no, sobre si el oro no pasa es precisamente por eso, Sí. por unos efectos de un mercado, inclusive un mercado permisivo con respecto a un oro que es totalmente ilegal y dañino, pero que entra en el mercado y se mueve en el mercado y va a parar a los negocios de los que acumulan el oro como reserva finalmente, o los que lo usan como lujo, pero particularmente hay una acumulación en reservas. Por lo que yo te entiendo es, no hay que acabar el consumo, pero no habría que cuestionarse seriamente el consumo, mejor dicho, ¿no es eso una parte muy fuerte de lo que tenemos que hacer para poder hacer una transición? Sí, hay que cuestionar a fondo los patrones de consumo. Y, pues, por ejemplo, el tema de las joyas, que sería el mercado de las esmeraldas, pues todas son esmeraldas de sangre, todos son diamantes de sangre, todo es oro de sangre y es inaceptable que eso suceda. La pregunta es si hay una opción en la cual aquellos que valoran abstractamente el oro, las joyas, están dispuestos a reconocer que sus preferencias tienen un costo y generan una injusticia terrible en el mundo, pero que no vamos a hacer un juicio moral sobre ello, sino lo que vamos es a construir justicia, digamos, justicia distributiva. Entonces, he hablado con los esmeralderos, los comerciantes y explotadores de esmeraldas de Muso, porque me han abordado, me dicen, sí, siempre es que esta actividad es como maluca, y eso que la esmeralda no requiere un procesamiento químico de ningún tipo, es decir, lo que genera es degradación del territorio en general y pobreza, digamos, mucha pobreza. ¿Será que el instituto nos ayuda a restaurar el territorio con cargo a la venta de esmeraldas? Eso es un dilema ético muy bravo. Es una pregunta que no he sabido responder y que creo que todo el mundo tiene que participar en ella, porque hay otra clase de productos que son igualmente, digamos, conflictivos, pero que como tienen detrás el apoyo de lo orgánico, de lo vital, se renuevan solos, pero que pueden ser igualmente extractivistas, que las esmeraldas. Digamos, la agricultura de exportación puede ser igualmente destructiva si no hay un retorno adecuado y si no se garantizan las condiciones regenerativas. Pues, en lo minero, lo regenerativo es difícil y distante. Si limpiamos el Cauca del mercurio con cargo a lo que hemos ganado de oro, resulta que no alcanza. El negocio es a todas luces ineficiente. Bajo la lógica del mercado, ese oro no se debió haber sacado porque no alcanza para pagar el daño. Entonces, pues, el problema es distributivo, nuevamente. En la agricultura, la regeneración puede ser más fácil o toma menos tiempo, entonces uno puede negociar en otros términos con los temas agropecuarios, porque detrás de ello está la vida misma, ayudando y empujando. Y con los temas de las inversiones en economías de servicios y todo eso, la trazabilidad hasta la sostenibilidad es muy compleja. Es decir, ¿cuál es la huella ecológica de Bogotá? ¿Y quién está pagándola? ¿Quién es el que está poniendo o sacrificando bienestar
para que nosotros en Bogotá podamos disfrutar de unos beneficios de los que ni siquiera somos conscientes a veces, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuál es el límite en que uno puede utilizar, digamos, los instrumentos de mercado, los instrumentos de regulación y digamos, los acuerdos sociales combinados un poquito, que es lo que hace Juan Camilo Cárdenas? Él es mi economista de cabecera y siempre dice, el mercado no puede definir cuáles son las prioridades de una sociedad, definitivamente, porque ahí sí todos nos matamos entre todos y hacemos todo lo que no toca. Pero el mercado funciona bien en ciertos niveles de complejidad y tiene potencial para resolver ciertas cosas, en términos de tiempos, escalas y espacios. Pero necesita un Estado regulador, y necesita una sociedad civil fuerte que sea capaz también de expresar sus preferencias no en términos de mercado, sino en términos de bienestar. Construir esa triada es un camello, sobre todo cuando educativamente hablando, pues el mensaje es: compita, trabaje por su bienestar, porque finalmente nadie le va a ayudar, pues sálvese quien pueda. Eso está llevando al mundo al dominio de las economías mafiosas en todas partes, en Colombia, no solamente con la coca, sino con todo se vuelve materia de mafia. El gas ruso pues mantiene un gobierno mafioso en el poder. El petróleo venezolano casi no, pero mantiene un gobierno mafioso. Y el arco minero del Orinoco mantiene un gobierno mafioso. Y seguramente en estados de los Estados Unidos el petróleo también mantiene un estado mafioso, más o menos visible. Y eso es lo que da mucho susto, que cualquier cosa que sea capaz de generar riqueza es apropiada rápidamente por la ilegalidad y cooptada por los grandes capitales. ¿Cómo se opone uno a eso? ¿Cómo se opone uno a eso? Uno es muy chiquito. Termino con ese tema de transiciones que es apasionante definitivamente y es pues vital. Acabas de decir, hay una triada aquí, y en esta triada, digamos, aparte del mercado y los otros, está la cultura, llamémoslo así, y preguntas cómo oponerse. Y entonces vuelve uno a temas como lo que pasa en Hidroituango, ¿sí? Donde hay una pequeña gente resistiéndose, más allá de enjuiciar sus razones, ¿sí? Están evidenciando esa resistencia. ¿No es esa la forma? Resistencia si sea minúscula, y no es eso lo que debería ser el Estado. Esas minorías que siempre necesitan un empujón hacia arriba para colocarlas al nivel en razones de equidad, ¿no es esa la manera? Sí, el papel de la democracia es ante todo garantizar los derechos de las minorías, indudablemente. Y yo, que he sido una minoría y siempre he peleado por el reconocimiento de derechos, entiendo y me solidarizo mucho con esas condiciones locales y en un país de megadiversidad que siempre van a surgir por todas partes. Y sí veo el modelo de desarrollo del país como un modelo absolutamente colonial e incluso violento. Pero lo curioso es que con tantas décadas de construcción de nación de esa manera, finalmente es el modelo legítimo del Estado que está operando ahí. Entonces uno cuestiona la legitimidad, cuestiona el funcionamiento del Estado, pero hay un umbral también en el que uno llega a decir, no, pues es que ya es completamente ilegítimo y destruye el Estado, que es por lo que yo me opongo al carácter vinculante de las consultas populares, porque es un cuestionamiento de autarquías, de autonomías, y me cuesta mucho trabajo hacerlo, pero yo no iría tan lejos, y lo mismo con las comunidades que pueden ser afectadas por proyectos de desarrollo, proyectos de inversión. Con los pueblos indígenas hay unas consideraciones especiales, y los temas de consulta previa, los temas de respeto al territorio y de autonomía son más estrictos, me parece a mí, y
entiendo mucho más la distancia, digamos, cultural que hay ahí. Con otras comunidades locales me cuesta más trabajo, pero para eso hay solución, digamos, y es lo que tenemos que tratar de hacer, y es mejorar la calidad de la democracia, indudablemente, es mejorar la calidad de la participación, garantizar que nuestros cuerpos legislativos realmente legislan a nombre de todos los colombianos y no solamente para unos poquitos, garantizar que los gobiernos regionales no son pequeñas franquicias de delincuentes para apropiarse de los impuestos y de las rentas regionales, que es lo que pasó con las regalías. Eso es impresionante. Entonces hay que cuestionar al Estado, hay que cuestionar el modelo de desarrollo del Estado, pero desde adentro. Yo soy de las que pienso que desde adentro, y eso implica unas definiciones de riesgos importantes, de cómo valoramos el riesgo, cómo distribuimos el riesgo hacia el futuro, ¿cierto? ¿Quiénes van a llevar de bulto si nos estamos equivocando? Y eso es una discusión académica muy importante en la ciencia postnormal, en las discusiones en las cuales aparecen las fake news, las verdades a medias, y donde la comunicación juega un papel tan importante, ¿cierto? Un papel importante para construir versiones compartidas de las cosas. En Hidroituango, ¿qué sucede? Hay una asimetría muy grande entre el conocimiento de las comunidades aguas abajo y aguas arriba, pero las comunidades locales, y el de los ingenieros y el de EPM y de las empresas. Es gigantesca la distancia que hay entre quien es capaz de pensar que puede construir semejante bicho en ese río y los que desde abajo ven eso como una invasión de marcianos. Hay un problema de educación, hay un problema de participación tremendo que hay que abordar. Pero yo lo abordaría desde adentro. Minas nos decía que las críticas frente al tema de la información que tú decías de las comunidades, que las comunidades no tenían a veces la información para decir aquí no podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo hacemos que la institucionalidad llegue con información clara de veras de los territorios, que la gente tenga la información? Porque a veces uno ve como un SINA por allá perdido, diciendo o la autoridad ambiental también, que si uno llega a los territorios es con el tema de que soy autoridad ambiental y aquí hacen lo que yo digo. ¿Y cómo acercamos el SINA a los territorios? Eso requiere plata, esfuerzos deliberados para hacerlo bien. Yo pensaba en la audiencia de páramos, cuando los campesinos de ciertos páramos dicen: no, nosotros no hemos afectado para nada el suelo ni la calidad ambiental del territorio. Yo digo sí la han afectado, pero eso no puede ser una pelea de subjetividades. Sentémonos a trabajar juntos, construyamos unos indicadores, recorramos el territorio, exploremos las condiciones y las trayectorias de lo que le está pasando al territorio, y además hay una precedencia de quienes viven ahí, en el sentido de que cualquier cosa que acepten finalmente son ellos los que van a tener que afrontarla. Entonces hay un enfoque en la construcción de conocimiento conjunto muy importante. Primero, reconocer esas asimetrías, reconocer los lenguajes distintos, y generar reglas para la concertación, para que los escenarios sobre los cuales se quiere intervenir estén basados en el mismo contenido. Hoy rechazaron la delimitación propuesta por el Humboldt. Rechazamos la delimitación del Humboldt. Me parece muy bien. Tiene que poderse hacer. Cualquier construcción de conocimiento debe estar sujeta a ese cuestionamiento por cualquier ciudadano, no por los mismos académicos, ni los mismos padres, ni nada, porque es conocimiento construido con impuestos de todo el mundo y es un conocimiento para el bien público. Entonces, eso debería generar unas inversiones muy importantes en construcción de esos acuerdos ambientales basados en acuerdos sobre el conocimiento. No pasa en educación.
Es decir, la educación colombiana sigue siendo una educación vertical, una educación adoctrinante, no está hecha para la creatividad y la innovación, sino es para mantener la dependencia. Entonces, uno podría trabajar un espacio de, digamos, de comunicación ambiental específico, basada en las metodologías participativas, en las mesas de trabajo. Eso ya está inventado. Lo que pasa es que en Colombia no somos persistentes tampoco. Hay otra condición que genera mucha desconfianza, y es que cada vez que llegamos a un acuerdo para hacer este proceso, a los 6 meses desaparecen las condiciones y las entidades para referirlo. Yo llevo, de las cosas que más me impresiona en mi vida profesional, es que llevo oyendo 40 años por lo menos de traiciones del Estado a los acuerdos con comunidades en la Macarena. De las cosas que más tengo presente en los años 70, más o menos en 77, 78, son las noticias de: se firma acuerdo con los colonos de la Macarena para el manejo ambiental de la sierra, que es patrimonio nacional. Yo creo que tengo recortes en la prensa. Todos y cada uno de los acuerdos han sido traicionados por la burocracia, por la falta de presupuesto, por la inercia, por el orden público. Siempre hay alguna razón que justifica que no se pudo. Entonces, pues yo también entiendo a las comunidades locales cuando desconfían de nosotros y dicen a Humboldt: no, usted está jugando desde el lado del poder, y pues usted parece buena gente, pero no le creemos. Quiero pedir solo 2 ejemplos de decirnos por dónde, o en términos de conocimientos y argumentos, que es una de las cosas que más nos interesa en Sapiens. No sé cómo decirte esa pregunta: ¿en qué estamos más preparados para arrancar una posible transición? ¿Qué ejemplos ves? Por ahí mencionaste lo de páramos, está también ahora lo de los campesinos en los parques, que ya se viene discutiendo también hace tiempo. ¿En dónde crees que podamos dar un primer paso? ¿En qué tema o en dónde estamos más preparados y tenemos más información? Yo creo en el tema de la agricultura y la producción de comida. Es porque Colombia ha sido un país tradicionalmente muy trabajador en el agro, muy recursivo, ingenioso, y las sociedades rurales colombianas son bastante coherentes, y pese a 50 años de guerra, subsisten. Entonces tenemos asociaciones de productores por todas partes, tenemos asociaciones de acueductos veredales, hay toda una gobernanza de la producción rural que configura un campesinado muy interesante, un campesinado innovador, en otros casos más conservador, pero hay capital, y la palabra es odiosa, pero hay capacidad humana, hay capacidad institucional y conocimiento. Eso, si lo unimos con lo que sabemos de ecología y servicios ecosistémicos hoy en día, de funcionalidad ecológica, y lo que ha avanzado la agroecología y todas las propuestas de producción alternativa, me parece que configuran un escenario maravilloso para transitar a ser un país nuevamente gran potencia en producción de comida, y de comida para el mundo. Y eso no le quita espacio a una agroindustria local, a una agroindustria incluso multinacional, que no va a ocupar nunca más del 3 al 5% del territorio, que es lo que hemos evidenciado, que debería indudablemente iniciar una transición a la sostenibilidad muy fuerte, porque definitivamente están causando impactos tremendos, por ejemplo, sobre el uso del agua. La ineficiencia en el uso del agua en los distritos de riego de arroz, de palma, plátano, es un desastre, es una vergüenza. Colombia bote el agua de esa manera habiendo necesidad. Pero esa es una transición que creo que podemos apuntarle rápido. Tal vez mi sesgo como bióloga por ella es comprensible, porque tiene que ver con el diseño de los paisajes, tiene que ver con las tradiciones productivas, con la tierra, con el bosque. Eso sería muy chévere. Y la otra a la que le apostaría, que me parece más por el reto que por lo que sepa, es la urbana, el hábitat humano. Como el 75% de las personas estamos viviendo hoy en día en Colombia en ciudades, y eso seguirá siendo la calidad de vida en las ciudades.
es suficientemente problemática como para que los ciudadanos que tenemos mejor acceso a información, mejor acceso a recursos de toda índole, planteemos nuevos modos de habitar. Eso quiere decir que las ciudades serán escenarios de grandes cambios en el futuro, de grandes debates de política, y los alcaldes y los gobernantes locales van a estar mucho en la mira de la construcción de sostenibilidad. Y me parece fabuloso que eso esté sucediendo en Bogotá ahorita, así sea de una manera, digamos, radicalizada, porque aquí se están tomando decisiones tremendas sobre el modo de habitar el planeta.